Pues les doy la bienvenida en este día nuevamente y le doy gracias a Dios que me permite compartir en esta noche la enseñanza. Espero que todos estén preparados para recibirla con un corazón dispuesto, ¿verdad?, a todo lo que Dios nos quiere enseñar en este día. Pues bienvenidos a todos y que espero que tengan ya listos sus Biblias, bien acomodaditos en sus lugares, poniendo atención, ¿verdad?, con su vasito con agua a su lado para que no se estén levantando, y espero que todos estén listos ya para empezar. Así que vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a orar en este día para pedirle a nuestro Señor que Él envíe a su Espíritu Santo a guiarnos a toda la verdad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por permitirnos nuevamente, Padre, estar en tu presencia. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, cada semana, Señor, para escucharte en el día domingo, Señor, que hemos dispuesto, Señor, para sentarnos a escuchar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que prepares nuestros corazones, que quites toda distracción, Señor, y que haya un espíritu de atención en nosotros, Padre, porque eso es lo que a ti te agrada, Padre. Gracias, Dios, porque sabemos que hoy tienes una hermosa enseñanza para cada uno de nosotros, para hacernos crecer, Señor, y elevarnos espiritualmente en este camino que tienes para cada uno de nosotros, Señor, preparado para que nosotros podamos llegar a la perfección, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, Señor, a guiarnos a toda la verdad. Eso te pedimos, Padre, porque solamente queremos hacer lo que tu voz, Señor, nos guía en este día, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues ya listos para recibir la palabra. Hoy vamos a ver un pasaje que es muy conocido por ustedes. Pues en el libro de Lucas, me acompañan al libro de Lucas en el capítulo 16, ¿sí? A partir del verso 19 vemos que está el pasaje de el rico y Lázaro, ¿sí? Hoy vamos a hablar del rico y Lázaro. Ustedes saben que Lázaro es un mendigo, ¿verdad? Que en este día el Señor va a enseñarnos cosas hermosas, ¿verdad? Así que vamos a tomar lectura de este pasaje, primero que nada, que es del verso 19 hasta el verso 31. Vamos a leerlo y vamos luego a ir viendo qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Acompáñenme entonces a Lucas 16, del 19 al 31. Nos dice la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora Abraham, pero Abraham le dijo:
hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bueno, pues este pasaje tiene una hermosa enseñanza para cada uno de nosotros. Pero antes de empezar a citar los versos de Lucas 16, quiero que vayamos a Santiago capítulo 2, verso 5. Nos dice, hermanos míos amados, oíd. Ya sabemos que un hermano es aquel que hace la voluntad del Padre, ¿verdad? Y si son amados, son aquellos que andan en los mandamientos. Y dice, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que Dios quiere que los pobres de este mundo lleguen a ser ricos en fe, ¿sí? Y ahorita estamos leyendo el pasaje del rico y Lázaro es un mendigo, ¿verdad? Es un mendigo, es un pobre de espíritu, como nos muestra el libro de Mateo 5, ¿verdad? Que los pobres de espíritu son los que van a heredar el reino de los cielos. Así que este versículo de Santiago nos está diciendo que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, ¿sí? Y puedan ser herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Así que vamos a regresarnos a Lucas capítulo 16. No perdamos este libro, porque aquí es donde vamos a estar enfocándonos en la enseñanza. Entonces un pobre está destinado a ser un rico en fe, ¿verdad? Que hemos entendido que la fe viene siendo las revelaciones que el Señor nos ha estado dando, ¿verdad? Así que un pobre puede llegar a ser rico en las revelaciones. ¿Para qué? Para que él pueda vivir en el entendimiento y se pueda desarrollar espiritualmente, elevándose hasta llegar a ser un rico espiritual. Un rico espiritual es aquel que puede desarrollar a otros pobres para que también lleguen a ser ricos y puedan ser herederos del reino también. A eso Dios nos quiere llevar el día de hoy, a entender que un rico, si alguien es rico espiritualmente, rico en fe, puede llegar a llevar al pobre a ser rico también y pueda llegar al reino. Así que esto nos tiene que quedar muy claro. Y vamos al libro de Juan, en el capítulo 15, versos 4 y 5. Juan 15, versos 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí vemos entonces
que el libro de Santiago, el capítulo 2, verso 5, tiene relación con Juan 15, 4, 5, ¿sí? Porque nos está hablando de que un rico puede ser a un pobre rico en la fe, ¿sí? Y esto quiere decir que este rico está desarrollando discípulos, está desarrollando frutos, que al final, ¿sí? Este rico espiritualmente, ¿sí? Puede llegar a hacer mucho fruto si es que permanece en la vid, como nos dice Jesús aquí en el capítulo 15 del libro de Juan. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso es lo importante en nuestra vida, el llevarle mucho fruto al Padre, ¿verdad? Y así que vamos a Lucas nuevamente de capítulo 16, vamos a leer el verso 19 y 20. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí vemos entonces a dos personajes, ¿verdad? Al rico y al pobre, o el mendigo, ¿sí? Y vemos cómo este rico se vestía, dice, se vestía de púrpura. Si ustedes recuerdan cómo vistieron a Jesús, ¿verdad? A Jesús lo vistieron de púrpura para burlarse de él. Pero sabemos que a quienes se le vestían de púrpura son a los reyes, ¿verdad? Los reyes se vestían de púrpura. Así que esto nos está hablando de alguien que es un escogido del reino, ¿sí? Y también dice, y de lino fino. La palabra también nos habla en Apocalipsis que el lino fino nos habla de las acciones justas, ¿verdad? De los hijos de Dios. Así que vemos cómo este rico estaba destinado, ¿sí? Era un escogido para el reino. Y también nos dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí es donde vemos que una cuadratura de este personaje, ¿no? Que primero nos está hablando que es un hombre rico, que se vestía de púrpura, número 2, ¿verdad? Y de lino fino, número 3, y hacía cada día banquete con esplendidez. En la versión antigua dice que alegremente, ¿sí? Hacía banquete con suntuosidad, dice en la versión antigua, ¿sí? Pero ¿cómo es que hacía? ¿Cada qué tiempo hacía este banquete este hombre rico? Dice aquí que cada día. Y si está diciendo cada día, nos da a entender que siempre, ¿verdad? Siempre hacía banquete con esplendidez. Así que vemos esta cuadratura en este hombre rico. Y si nosotros recordamos que el Señor nos dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y hemos entendido que el principio nos ayuda a entender y el fin nos puede ayudar a entender, ¿sí? El contexto de un pasaje o de una parábola. Si nosotros estamos leyendo en el verso 19, que es el primer verso de este pasaje, nos está hablando de un rico. Si leemos el verso 31, ¿sí? Vamos a leerlo, dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí vemos cómo va a ser el final del rico. Aquí nos está hablando este pasaje de que este hombre rico va a tener un final en el que no es nada agradable, ¿sí? Este pasaje más bien se está enfocando en las acciones, ¿sí? Del hombre rico y cómo va a terminar el hombre rico. Así que vemos también en el verso 20 de Lucas 16, dice, había también un mendigo llamado Lázaro
que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, ¿sí? Entonces vemos cómo aquí nos está mostrando una palabra muy importante. Dice, había también. La palabra también, si nosotros la descomponemos, encontramos la palabra bien, ¿verdad? Y todo lo bueno, recuerden que viene de lo alto, del Padre de las luces. Eso quiere decir que había también un mendigo llamado Lázaro, es porque este mendigo también traía un propósito del reino, ¿verdad? Y por eso este mendigo dice que estaba echado a la puerta de aquel. ¿De quién? A la puerta del rico. Y recordemos que la puerta nos habla de sabiduría. Así que este mendigo, este pobre, estaba buscando la sabiduría. Esperaba recibir la enseñanza de sabiduría de lo alto de este rico, ¿sí? Pero recordemos nuevamente que este rico lo que estaba haciendo es cada día banquete con esplendidez, ¿sí? Él alegremente, en suntuosidad, ellos hacían banquete, ¿sí? Y si había un banquete, podemos pensar de que pues no iba a estar él solito, ¿verdad? En ese banquete. En un banquete siempre hay muchas personas, ¿verdad? Habían muchos invitados. Podemos pensar que habían muchos invitados. Así que ahí este rico tenía gente. Vamos a hablar ya directamente. Estamos hablando de alguien, ¿sí? Podría ser un pastor que tiene a mucha gente, ¿verdad? A quien le está enseñando. Pero la pregunta es, ¿le está enseñando la sabiduría de lo alto? Lo que el mendigo estaba esperando, por eso es que estaba echado a la puerta de aquel rico. Pues vemos y entendemos aquí, si este rico cada día hacía banquete con esplendidez, ¿sí? Pues podemos en este momento decir que no era así, porque alguien que está cada día alegre, ¿verdad? Haciendo banquete, si está en alegría, está en los placeres cada día, pues no creo que esté sufriendo las pruebas o la persecución que alguien que sí está haciendo la perfecta voluntad de Dios, que está enseñando la sabiduría de Dios, que está verdaderamente discipulando a sus discípulos, ¿verdad? Valga la redundancia. Este rico estaba haciendo cosas de acuerdo a su propia sabiduría. Sí, por eso es que era un rico. Este rico que nos está hablando la palabra era un rico, como nos habla el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 11. Vamos a Proverbios, capítulo 28, verso 11. Nos dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Así que este hombre rico era sabio en su propia opinión. Por eso vemos que este hombre rico pues era sabio en su propia opinión. Por eso es que cada día hacía banquete, ¿sí? Y el mendigo estaba sentado a la puerta esperando, o echado a la puerta, dice, esperando que este rico le enseñara. Era un escogido de Dios, a quien Dios había puesto en este lugar para que le enseñara la sabiduría de lo alto. Pero realmente este hombre rico no hizo su propósito en este hombre. Y dice que este hombre estaba lleno de llagas. Vamos también al libro de Proverbios 16, verso 2, que también nos está hablando del sabio en su propia opinión. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces vemos aquí que también nos habla Proverbios que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión.
el sabio en su propia opinión cree que sus caminos son limpios, ¿verdad? Pero también el Proverbios capítulo 21 nos habla de esto. Dice, Proverbios capítulo 21 verso 2, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, ¿sí? Así se cree un sabio en su propia opinión, ¿sí? Que sus caminos son limpios o que sus caminos son rectos, ¿sí? Así que debemos nosotros tener ese cuidado, ¿verdad? De no caer en ser sabios en nuestra propia opinión. Y podemos ver cómo este hombre rico, ¿sí?, se deleitaba, ¿verdad?, en los placeres, porque hacía banquete, dice, cada día. O sea, no había un día que no hiciera banquete, que estuviese alegre, que se sintiera complacido, que se sintiera bendecido, ¿sí?, que tuviera prosperidad. Eso es lo que a este rico en su propia opinión le interesaba. Y se había perdido completamente del propósito, se había desviado del propósito, que era ser discípulos, ¿verdad? Llevar mucho fruto al Padre. Y vemos cómo en estos pasajes, vamos a regresar a Lucas 16, ¿sí? Cómo vemos o nos da a entender en estos dos primeros versículos, del 19 y el 20, que este hombre rico no estaba dándole la enseñanza correcta a Lázaro. Y recuerden que lo que Dios quiere hacer en nosotros es que seamos instrumentos, ¿sí?, útiles. Y esos instrumentos útiles son el de oro y el de plata, ¿verdad? Lo que el Padre le prometió a Abraham, ¿sí? La Biblia compara al oro y a la plata con las estrellas y con la arena del mar. Vamos a leer Santiago 5. Vamos a Santiago 5, versos 1 y 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, ¿sí? Aquí lo que nos está hablando del oro, en el verso 3, vuestro oro y plata están enmohecidos, ¿sí? Y dice, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y miren también lo que nos dice 2 de Timoteo 2:20. Aquí estamos viendo cómo se encontraban el oro y la plata. Dice que estaban enmohecidos, ¿sí? No veíamos no se veía el oro y no se veía la plata porque estaban enmohecidos. ¿Cómo se iba a quitar este moho en el oro y la plata? Con la enseñanza, con el discipulado, ¿sí? Para poder desarrollar a estos discípulos como instrumentos útiles para el Señor. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia, vamos a leer 21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que hay utensilios de oro y de plata, ¿verdad? Estos son para usos honrosos, pero también hay utensilios de barro, nos dice aquí la palabra, y de madera. Y estos se tienen que limpiar
para poder llegar, porque pueden llegar a ser igual utensilios, ¿sí? O instrumentos útiles, ¿verdad? De usos honrosos, como dice la palabra. Así que el Señor quiere desarrollar a estos discípulos, pero necesita a esos ricos, pero ricos en la sabiduría de lo alto, que los desarrollen, ricos en la fe, en la revelación, no ricos en su propia opinión. Porque vemos claramente cómo este hombre, que nos está hablando Lucas, ¿sí? Capítulo 16, era un hombre escogido, ¿sí? Era un hombre escogido, pero se desvió. Él se vestía de púrpura, de lino fino, pero al no querer padecer las pruebas, ¿sí? Los padecimientos que uno puede llegar a tener al estar desarrollando discípulos, pues se desvía por completo del camino de Dios. En las iglesias, en las congregaciones se pueden encontrar mucho oro y plata, ¿sí? Muchos escogidos que son oro y plata y están allá enmohecidos, y lo que el Señor quiere es que nosotros encontremos a esos escogidos que están enmohecidos, que no tienen la enseñanza de la sabiduría de Dios, que los va a sacar de ese enmohecimiento, va a hacer que salga ese oro y esa plata para usos honrosos. Así que nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Siendo ya desarrollados como ricos en fe, enseñar a estas personas, porque ahorita podemos encontrar los ricos en muchas congregaciones, ¿sí? Ricos que están enseñando una vida cristiana donde todo es prosperidad, donde todo es bienestar, ¿sí? Y que todo es placer, como nos está señalando en este pasaje. ¿Por qué? Porque no quieren padecer realmente lo que se sufre cuando alguien está en el discipulado. Y vemos en la palabra nos enseña el significado también de Lázaro. Si nosotros buscamos el significado de Lázaro, Lázaro significa ayudado por Dios. Lázaro es Lázaro significa Lázaro viene de Eleazar, que significa ayudado por Dios. Y vemos que Lázaro estaba echado a la puerta, ¿sí? De este rico, lleno de llagas, dice, ¿sí? Lleno de llagas. Si vamos nosotros a Proverbios 20:30, ya vimos lo que significa que estaba echado a la puerta, ¿verdad? Que es la sabiduría. Pero también nos está diciendo que estaba lleno de llagas. Y Proverbios 20:30 nos dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, ¿sí? Y el castigo purifica el corazón. Pero también en la versión antigua habla de unas señales de las heridas, ¿sí? Y las señales de las heridas son las cicatrices, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí? Los azotes que hieren son medicina para el malo. Así que esas heridas, esas cicatrices son medicina que purifican. ¿Qué es lo que van a purificar en nosotros? La maldad, ¿sí? La maldad que uno ha hecho, o las iniquidades que están escondidas en nosotros, ¿sí? Que solamente Dios con su palabra puede sacarlo a la luz para que nosotros podamos ser libres de ellos. Pero los azotes que hieren nos está hablando de que nos han dejado heridas, nos han hecho heridas, y estas heridas llegan a tener cicatrices. Y esto es para estar recordando lo malo que nos ha sucedido en el pasado, o las iniquidades que nosotros tenemos, para que podamos ser libres de ellos. Así que estas llagas que tenía Lázaro eran una señal de que él tenía que ser limpiado, ¿sí? De cosas malas que había hecho en su pasado, o de iniquidades, Señor, que le habían alcanzado, y el Señor quería hacerlo libre de ellos.
Por eso es que él estaba ahí esperando la enseñanza de este rico, la enseñanza que viene de lo alto. Así que todas estas heridas, estas llagas en Lázaro, vienen mostrando las cosas espirituales en él, que estaban escondidas en él, ¿sí? Y solamente Dios, a través de una enseñanza del Espíritu, podía ayudarlo a ser libre. Vamos al libro de Santiago, nuevamente en el capítulo 5, pero ahora en el verso 4. Dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esto nos está diciendo que hay muchos hombres que están llenos de llagas y que todos los frutos que habían logrado, ¿sí? Este hombre rico, vamos a irlo relacionando con el hombre rico. Este hombre rico, en su propia opinión, los había desarrollado, ¿sí? Pero realmente aquí dice que había sido con el engaño, ¿verdad? Y no había sido realmente con una verdadera sabiduría. Así que muchos están sirviendo, pero dándole frutos a estos ricos, levantando el nombre del rico en lugar de estar levantando el nombre de Dios, en lugar de estar desarrollando verdaderos discípulos, ¿sí? Hay muchos servidores en las iglesias, por eso aquí nos está mostrando este verso 4, que he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Entonces este jornal de los obreros está clamando, ellos están clamando, ¿sí? Pero como tienen un maestro o un pastor que vive en su propia opinión, no les está dando el jornal, ¿verdad? La paga que realmente deben de recibir. Y esta es la de la sabiduría de lo alto, para desarrollarlos como unos verdaderos frutos, unos verdaderos discípulos. Porque hay muchos en las iglesias que realmente están buscando la enseñanza de Dios, porque son escogidos, pero están en un lugar donde no se les está dando la verdadera enseñanza del Espíritu, ¿sí? Podemos decir, hay iglesias que tienen muchos obreros, ¿sí? Pero estos obreros están cosechando solamente para el rico, ¿sí? Y estos obreros, muchos de ellos son oro y son plata, pero pues están al servicio de este rico que no los ha desarrollado como debe de ser, no los ha potencializado, ¿sí? Porque los tienen sin la enseñanza de la sabiduría de lo alto. Y ellos claman, ellos están clamando, pero al final de cuentas Dios nos enseña, ¿sí? Nos está enseñando que Dios es el que se va a encargar un día, ¿sí? De sacarlos de ahí, porque ha visto su corazón, porque Dios mira nuestro corazón, y el Señor se va a encargar, ¿sí? O el cielo, vamos a decirlo de esta forma, de hacer justicia, llevándoles a un lugar donde haya un rico en fe, que les enseñe, que los desarrolle, que desarrolle su potencial, siendo frutos, ¿sí? Y ellos puedan desarrollar un día muchos frutos también. Que ese es el verdadero propósito que nos muestra Juan, en el libro de Juan. Vamos a regresar a Lucas 16, en el verso 21. Dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este mendigo ansiaba saciarse. Aquí vemos nuevamente cómo tenía esa necesidad, ¿verdad?, de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ustedes ya saben que la mesa
es un simbolismo del discipulado, ¿verdad? Y vemos cómo pues hay muchos maestros y pastores que no se sientan a la mesa, ¿verdad? Para enseñar a sus discípulos, pero bien sí buscan información en internet o están escribiendo libros y de ahí se quieren basar para enseñar, pero no están buscando la voz de Dios, no están buscando la verdadera enseñanza, que la revelación del cielo, que eso es sentarse a la mesa para enseñar a los discípulos. Eso no se está haciendo. Y dice aquí, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Vamos a Filipenses, en el capítulo 3, nos dice en el verso 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces vemos nuevamente aquí otros nombres que se le pueden dar, ¿verdad? A estos ricos, porque realmente teniendo ahí a los escogidos de Dios, ¿sí? Para enseñarles, para discipularlos, en lugar de ayudarlos, ¿sí? Ellos no hacen nada para sacarlos de la condición en la que se encuentran, que dice ahí lleno de llagas. Dice que nada más dice que los perros venían y le lamían las llagas, pero realmente no les estaban dando una palabra así de revelación para que estos pobres, ¿sí?, crecieran en fe y se hicieran ricos en fe. Entonces hay muchos de estos también en las congregaciones, ¿sí?, que no están enseñando nada y nada más los tienen ahí como servidores, ¿sí?, a pesar de que ellos están clamando por la enseñanza. Vamos a Lucas 16, en el verso 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces muere el pobre, murió el mendigo, ¿sí?, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vemos también que murió también el rico y fue sepultado. El mendigo, el pobre, llegó al seno de Abraham, y uno puede preguntarse cómo es que llegó al seno de Abraham, si él estaba clamando, ¿verdad? Estaba clamando por una enseñanza del Espíritu, porque realmente quería ser un discípulo, quería ser desarrollado, pero pues como vimos hace un momento, Dios es el que se va a encargar, ¿sí?, de hacer justicia en ellos, para que puedan llegar a ser ricos en fe, ser unos buenos frutos y ellos puedan hacer mucho fruto, llegasen a hacer mucho fruto. Pues por eso es que este mendigo llegó al seno de Abraham, porque realmente cumplió con su propósito. De alguna forma Dios permitió que él cumpliera su propósito y él pudiera llegar al seno de Abraham. A diferencia, ¿sí?, del hombre rico que fue sepultado, ¿sí? Por no cumplir el propósito de Dios, fue sepultado. Y vemos también, vamos a 2 de Corintios capítulo 12, versos 2 y 4. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Entonces, ¿hasta dónde fue arrebatado este hombre? Dice, hasta el tercer cielo. Y esto lo leemos porque el hecho de que Pablo haya sido arrebatado hasta el tercer cielo, esto es porque Pablo llegó a estar donde es el seno de Abraham, ¿sí?
el tercer cielo nos está hablando del seno de Abraham, que viene siendo también el paraíso. Y eso es para que tomemos nota, ¿verdad? Y quieren ustedes escudriñar en la palabra que el tercer cielo, el seno de Abraham y paraíso son sinónimos. Nos está hablando del mismo lugar, ¿sí? Es el lugar donde van todos aquellos que llegan a la perfección, ¿sí? Porque han hecho la voluntad del Padre. Esto es como una nota que Dios quiere darles, y que ustedes también escudriñen la palabra para que vean que nos está hablando del mismo lugar, el seno de Abraham, paraíso, ¿sí? Y el tercer cielo. Así que si este hombre rico no llegó a hacer la perfecta voluntad de Dios, es porque no permaneció. Acuérdense que Jesús nos muestra en el libro de Juan 15, en el verso 5, que debemos de permanecer. Y si este hombre rico no permanece, está sepultado, como nos dice la palabra, es porque él no permaneció, no llegó a cumplir sus ministerios, su propósito aquí en la tierra. Y vemos lo que nos dice Lucas 16:23. Dice, y en el Hades alzó sus ojos. Entonces, ¿dónde estaba el rico? En el Hades. Dice que él alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Nuevamente lo vemos, ¿verdad? Como este hombre rico estaba en el Hades y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Si nosotros nos vamos a Isaías 14:15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lo que es el Seol, vamos a aprender esto. Lo que es el Seol, ¿sí? Es el lugar donde van los muertos, ¿sí? Tanto aquellos que hicieron la voluntad de Dios como los que no hicieron la voluntad de Dios. Pero vemos que el Seol tiene, ¿sí?, sus lados, tiene dos lados, porque dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sí? Un abismo tiene dos lados, y vemos cómo estos lados son lo que nos está hablando aquí Lucas 16, el Hades, ¿sí?, y lo que es el seno de Abraham. Por eso es que entre ellos hay un abismo, ¿sí? Y vamos a leer el verso 23, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Por eso es que el hombre rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, porque él se encontraba en el Hades, y ya entre el Hades y el seno de Abraham hay un abismo. Por eso el rico veía de lejos a Abraham y a Lázaro. Así que el hecho que diga que lo veía de lejos, en el griego la palabra lejos es megalosune, así como se escucha, megalosune. Esto quiere decir ver la grandeza de alguien, es ver la grandeza de alguien. Eso significa la palabra lejos en este versículo, en el griego. Entendiendo esto, vemos cómo este rico, ya estando en el Hades, él vio la grandeza de Abraham que Dios le había dado, y aún también la grandeza de Lázaro, ¿sí?, que ya se encontraba en el seno de Abraham. Y como bien dice su nombre, ¿verdad?, lo que significa su nombre, Lázaro es ayudado por Dios. Así que es algo que nosotros podemos entender en este pasaje. Si Lázaro estaba en el seno de Abraham, es porque él llegó a cumplir su propósito. Y el rico estaba en tormentos, estaba en el Hades, porque no cumplió el propósito, porque él quería estar viviendo en los placeres, en las bendiciones, ¿verdad?, haciendo banquete cada día.
vemos que nos dice el verso 24. Capítulo 16 de Lucas, verso 24, dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El hecho de que este hombre esté dando voces, la palabra dar voces, o sea, esta frase, dando voces, ¿sí? Tiene una expresión, ¿sí? Y su valor es clamar por misericordia. Si ustedes recuerdan, en Mateo 9:27, también ahí nos habla de esta frase: clamaba por misericordia, dando voces. Así nos habla igual en Mateo 9:27. Y pues nosotros tenemos que estar conscientes de esto, de que este hombre daba voces porque estaba clamando por misericordia, ya estando en el Hades, cuando esto realmente debió haber sido desde la tierra, ¿verdad? Desde que él debió estar haciendo el propósito de Dios, él debió estar dando voces, clamando por misericordia, para que él pudiera seguir haciendo la perfecta voluntad del Padre, ¿verdad? Y no estando en los deleites de la carne o en las cosas del mundo. Y dice, entonces él dando voces, en Lucas 16:24, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué dijo este hombre rico que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque la lengua? ¿Por qué su lengua? Porque realmente lo que nosotros utilizamos para enseñar la sabiduría de Dios es nuestra lengua, ¿verdad? Cuando hablamos, utilizamos nuestra lengua, y su lengua estaba sin palabra, ¿sí? Por eso es que su lengua estaba seca, tenía el sed. Y él pedía que Lázaro mojara la punta de su dedo para que refrescase su lengua, ¿verdad? O sea, porque no cumplió realmente el propósito de Dios de enseñarle a sus discípulos, ¿sí? No hizo frutos. Y dice, porque estoy atormentado en esta llama. En el verso 25 dice, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué nos quiere decir este verso? Que Abraham le estaba diciendo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, Dios le dio sus bienes, o sea, Dios le dio sus ministerios, Dios le dio su nombre preexistencial, ¿sí? Cuáles eran sus propósitos, ¿sí? Todo lo que él necesitaba para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero pues él quiso hacer lo que bien le pareció en su propia opinión. Pero dice, y Lázaro también males. ¿Por qué no está diciendo y Lázaro también males? Porque también él recibió bienes, pero también males, ¿verdad? Así que Lázaro recibió igual su propósito, su nombre preexistencial, todo lo que él tenía que cumplir aquí, pero también, esos son sus bienes, pero también recibió males, ¿sí? Y el recibir males es porque él realmente, al estar haciendo la voluntad de Dios, pues también tuvo persecución, tuvo pruebas, ¿sí? Él tuvo que padecer, ¿sí? Estamos hablando de los padecimientos a causa de las pruebas, al estar discipulando, porque también, como dijimos al principio, se sufre por los discípulos, ¿sí? Además de las pruebas que vienen a nuestra vida, pero con la ayuda de Dios y con las enseñanzas que Él nos ha dado para crecer en fe, ¿sí? Pues podemos llegar a salir de todos estos males, porque por eso también Dios nos enseña en el Padre Nuestro, ¿no? Líbranos de todo mal. El que nos puede librar de todo mal es Dios, porque si estamos haciendo su voluntad, Él viene a socorrernos, Él viene a ayudarnos. Y es la fe
sí, que nosotros debemos de tener. Por eso debemos ser ricos en fe, porque la fe nos lleva a también hacer obras para que esta fe no sea muerta. Y al estar haciendo las cosas con fe, sabemos que Dios va a estar allá para ayudarnos en todo lo que necesitamos, para cumplir sus propósitos. Y en el verso 16, en el capítulo 16 de Lucas, verso 26, dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Y aquí nos está enseñando la palabra que hay una gran cima, ¿verdad? Y pues estando esta cima, ¿sí? Que una cima es una gran profundidad, o es un abismo, ¿sí? Es muy grande, entonces no se puede pasar Lázaro hasta donde está el rico, ni el rico donde está Lázaro, ¿verdad? Y por eso es que Abraham le dice todo esto al hombre rico. En el verso 27 dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sí? Fíjense lo que el hombre rico estaba pidiendo a Abraham, ¿verdad? De que mandase a Lázaro a que les hablasen a su padre y a sus hermanos, cuando realmente ¿quién debió haber hecho todo esto, verdad? El rico, porque él era rico en fe, pero se desvió y llegó a ser pero rico en su propia sabiduría. Pero miren lo que le sigue diciendo Abraham en el verso 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿A quién tienen? A Moisés y a los profetas. Si está hablando de Moisés, ¿sí? Está hablando de la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo Abraham a este hombre rico? De que miren, tienen la ley, tienen la letra. Y dice, pero también tienen a los profetas. O sea, tienen ahí la palabra de revelación, tienen a Cristo. Óiganlos, dice. A ellos los tienen. A ellos tienen que oír. Y también nos dice luego en el verso 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y aún así, el hombre rico le vuelve a insistir a Abraham, ¿verdad? Pero Abraham dice en el verso 31, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no están buscando la ley, ¿sí? Y ni a Cristo, ni a las revelaciones, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, está de más, le decía Abraham, no puede ser que yo mande a Lázaro, porque Lázaro, pues ya estando aquí, él ya no puede pasar, ¿sí? Él no puede ir de donde tú estás y tampoco puede ser enviado, porque los que tienen ese propósito de llevar o de fundamentar, ¿sí?, la iglesia, son los apóstoles y los profetas. ¿Quién era Moisés? Moisés era un apóstol, ¿sí? Y Aarón, su hermano Aarón, era el profeta. Y así se debe fundamentar una iglesia, en el fundamento, valga la redundancia, de los apóstoles y los profetas. Así debe de ser desarrollada una iglesia, ¿sí? Y pues Dios le está enseñando, más bien Abraham, le está enseñando a este hombre rico que pues era imposible hacer lo que él le estaba pidiendo, ¿sí? Porque ya tenían a Moisés para empezar, ¿verdad? Ahí tienen a Moisés para empezar, tienen la ley. Ellos deben de buscar la ley para empezar, o la letra.
hasta llegar a los profetas. Esto es lo que Dios nos ha estado enseñando. ¿Qué es lo primero que debe uno buscar cuando empieza en el camino del Señor? Pues la ley, ¿verdad? Para luego llegar a los profetas, que son las revelaciones, la palabra de fe, la fe revelada, la palabra revelada, perdón. Y esto nos va a llevar al Cristo. Este es el proceso que debemos de seguir, pero es imposible que alguien que ya murió venga y nos empiece a hablar, teniendo aquí en la tierra todo lo que nosotros necesitamos para poder llegar a Cristo, para poder llegar a ser los herederos también, ¿verdad?, del reino, para poder estar nuevamente con el Padre. Ahora vamos a Lucas en el capítulo 24, ya para ir finalizando esta enseñanza. Lucas capítulo 24, verso 27, para confirmar esto que estamos diciendo de Moisés y los profetas, ¿sí? Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿por dónde debemos de comenzar? Desde Moisés, o sea, desde la ley. Y siguiendo por todos los profetas, dice. O sea, vamos a ir a las revelaciones para que podamos nosotros llegar a Cristo, ¿verdad? Y Él es el que nos va a seguir guiando hasta llegar al camino de la perfección. Este hombre rico, pues, vemos claramente en la escritura que no pudo llegar a cumplir, sí, su propósito. Él pudo haber llegado al reino, ¿sí? Pero prefirió no padecer, ¿verdad? No padecer aquí en la tierra. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, ¿sí? Que nos quede muy claro que aquí en la tierra vamos a padecer, ¿verdad? Vamos a leer un último versículo para ir terminando ya esta enseñanza, que nos dice en el capítulo 17 de Lucas, en el verso 33. Dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Lázaro, podemos entender entonces que perdió su vida, ¿sí?, aquí en la tierra, pero obtuvo salvación. Llegó al seno de Abraham, al paraíso, ¿verdad?, al tercer cielo. Pero el rico quiso salvar su vida aquí en la tierra, por eso es que la perdió. Él perdió su vida. ¿Por qué? Porque él quiso salvar su vida, él quiso quedar bien con todos aquí, haciendo banquetes, los placeres, ¿verdad? No cumplió su propósito porque no quiso sufrir los padecimientos, no quiso pasar las pruebas, entonces él no quiso perder su vida aquí en la tierra, cuando realmente aquí la debió haber perdido para poder llegar a la salvación. Entonces esta es una enseñanza que Dios nos está entregando para que nosotros no nos quedemos atrás, ¿verdad? Él quiere que sigamos adelante y no estemos retrocediendo, que volvamos a las cosas de la tierra. Tenemos que perder nuestra vida, tenemos que soportar tantas pruebas, ¿verdad? Más bien padecer las pruebas, ¿verdad? Pasarlas, porque tenemos a alguien que nos ayuda. Y es tiempo de poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado. Hay muchas cosas que Dios nos ha enseñado, que vienen las pruebas y tenemos que aplicar la sabiduría de Dios. Por eso Dios nos enseña, aplica la sabiduría, aplica la sabiduría. Viene una prueba, aprovechen para aplicar la sabiduría. Tengamos paz siempre en todo, esperando en Dios, porque Él es el único que nos ayuda y nos socorre. Amén. Así que vamos a perder nuestra vida aquí en la tierra para poder alcanzar salvación. Vamos a padecer para que podamos, por nuestros discípulos, para poder llegar a hacer mucho fruto y llegar al Padre con ese mucho fruto, ¿verdad? Y glorificar al Padre en el nombre de Jesús. Pues vamos a orar. Espero que sea de bendición esta enseñanza.
que hemos recibido. Vamos a orar para terminar. Padre, te doy gracias porque nos has permitido, Señor, nuevamente recibir tu palabra, Señor. Te pedimos que la selles en nuestro espíritu, Señor, y que nosotros sigamos meditando en ella, Padre. Sigamos, Señor, siendo guiados por tu Espíritu Santo a toda la verdad, Padre. Que esta sea una guía para que nosotros sigamos buscando, profundizando aún más, Señor, en lo que tienes en este pasaje para nosotros. Y que sigamos nosotros siempre en tu camino. No permitas, Señor, que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Padre. Permítenos permanecer siempre, Padre. Que permanezcamos en ti, Señor. Para que podamos cumplir, Señor, todos nuestros votos, Padre. Y que nosotros no nos desviemos nuevamente en el mundo como le sucedió a este hombre rico, Señor. Que bien pudo haber sido un discípulo, Señor, que te llevara mucho fruto, Padre. En el nombre de Jesús queremos ser como Lázaro, Señor, que a pesar de todos los padecimientos, él logró llegar al seno de Abraham. Permítenos, Señor, llegar al seno de Abraham, Padre. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a todos mis hermanos, Señor, y que la paz esté con todos ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Vamos a ver a quién Dios pone para enseñar aquí delante de ustedes. Pero para mí es una gran bendición estar en contacto con ustedes, aunque sea a través de este medio, ¿verdad? Los amamos mucho y que Dios los bendiga.